Yo quiero que producción me ponga, por favor, un brochure que se está difundiendo. Lo están difundiendo gente vinculada al Partido Revolucionario Moderno, PRM, el partido de gobierno. Ahí lo ven en pantalla. Eso es un brochure buscando firmas para supuestamente dar apoyo a la procuradora Miriam Germán, pero también para firmar y dar su apoyo a la supuesta reforma de la Constitución que busca, dizque, darle independencia a la Procuraduría General de la República y a su vez al Ministerio Público, ya a nivel de Constitución, que lo hemos tratado aquí. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese brochure, si se fijan, tiene los colores del Partido Revolucionario Moderno. Yo dije aquí que el gobierno anunció a través de su vocero, Homero Figueroa, que ya que la oposición se retiró de la mesa que discute la reforma, el proyecto de reforma constitucional, por considerarlo no solo algo a destiempo, sino que también tiene incongruencias importantes. Bueno, cuando eso se anunció, yo lo critiqué porque promover una reforma a la Constitución sin un pacto político con la fuerza de oposición es muy dañino para la democracia. Pero yo nunca pensé que se iba a promover a la figura de Miriam Cabral y a los otros dos magistrados, Camacho y Jenny Berenice, se iba a promover en un brochure evidentemente político. No es solo que están utilizando la imagen de la procuradora y sus subalternos, como dije. No es solo eso. Es que cuando usted abre el brochure, ¿qué dice el brochure? El brochure, por un lado, alaba al PRM y la búsqueda del PRM por una justicia independiente a nivel de la Constitución, y por el otro lado, acaba el principal partido de oposición, que es el PLD. Acaban con el PLD, que se robaron todo, dice ese pasquín que utiliza la imagen de la señora procuradora Miriam Germán Brito. Esto es una evidencia más de que se pretende utilizar el trabajo del Ministerio Público como un arma política para destruir a un rival. Yo lo he estado denunciando desde el año pasado y yo decía, mi crítica a la supuesta independencia del Ministerio Público no es una crítica a la magistrada Miriam Germán Brito, para nada, porque aunque ella es procuradora, los fiscales tienen un margen de independencia de actuación. Ellos son dueños de la investigación. Por lo tanto, además, la misma procuradora ha emitido comunicados públicos oficiales que evidencian que ella, de alguna manera, no tiene un control absoluto de los fiscales. Recuerden el caso del impedimento de salida. Se le impidió al ex procurador Jean Alain Rodríguez salir del país sin que mediara una orden de un juez. Cuando esto sucede y el ex procurador, que en ese momento todavía no había sido apresado, cuando esto sucede, el ex procurador se queja públicamente y entonces Miriam Germán emitió un comunicado donde decía que ese tipo de acciones ilegales, porque para evitarle salir del país a una persona, tiene que ser a través de la orden de un juez. Eso es lo que dice nuestro marco jurídico. Bueno, ella emitió un comunicado diciendo que esa práctica ilegal, cuando ella asumió la Procuraduría, la mandó a parar y que hizo una reunión donde participaron sus subalternos, los fiscales y funcionarios del gobierno central. Y en ese comunicado, ella dice que cuando ella mandó a parar esos actos ilegales, ¿ustedes saben quiénes se opusieron en esa reunión con la procuradora a eso? Sus subalternos. Evidentemente, tienen un margen de actuación o cierta independencia los fiscales. Por lo tanto, cuando yo critico que la lucha contra la corrupción es sesgada, lo hago sin ganas de
afectar la imagen de Miriam Germán Brito, la buena imagen de Miriam Germán Brito. Ella como procuradora, ella traza unas pautas generales, pero ya los fiscales son dueños de la investigación y de las acusaciones que se hacen. De hecho, la propia Miriam Germán Brito se ha cohibido de 2 casos importantes por razones personales. Se cohibió del caso de Brecht, que ya terminó, y se cohibió en el caso contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Pero este pasquín que he mostrado hoy es una herramienta política que está utilizando la imagen de la señora procuradora, repito. El PRM está buscando, al parecer, enojar tanto a doña Miriam que provoque que renuncie. No sé si esa es la intención. Yo quiero hacer un llamado hoy al presidente de la República, Luis Abinader, y a Homero Figueroa para que me respondan con qué recursos se están imprimiendo esos brochures, perdón, que son políticos, con los colores del Partido Revolucionario Moderno, pidiendo o recogiendo firmas para, por un lado, acabar con el PLD y buscar apoyo para la reforma a la Constitución. Yo quiero saber, porque el gobierno anunció que iba a hacer esto, buscar el apoyo de la población para la reforma constitucional, para supuestamente garantizar una independencia en el Ministerio Público, pero que no es real, y lo voy a explicar ahora. Yo quiero saber si se está usando recursos públicos para este brochure, evidentemente político, y también es una falta de respeto utilizar la imagen de la procuradora como un arma política. Miriam Germán Brito no es política y eso es lo que se ha vendido. Eso es lo que el relato que se ha construido en los medios de comunicación es que se designó ahí porque ella no es política y que ella garantizaba un funcionamiento apolítico del Ministerio Público. Eso fue lo que se vendió, es el relato que se ha construido. Pero lo que yo he mostrado aquí hoy, que tiene semanas circulando, demuestra lo contrario, evidencia lo que verdaderamente está haciendo el PRM, que es utilizar la justicia para debilitar a un rival político, en este caso al principal partido de oposición, al Partido de la Liberación Dominicana. Y cuando nos vamos a la propuesta que hace el gobierno de reforma constitucional, es una contradicción. Porque se supone que la única razón, o la razón fundamental, porque hay otras, en la propuesta ellos hablan hasta de la Cámara de Cuentas, pero la razón fundamental es para supuestamente dotar, como decía el Ministerio Público, de independencia, que no sea un subalterno del presidente, el procurador o la procuradora general. Pero cuando tú lees la propuesta del gobierno, como yo comenté aquí hace unos días, tú lo que te encuentras es con cosas que, en vez de ahora la Constitución decidir cómo se nombra al procurador, en la propuesta del gobierno de reforma lo que hablan es de que sea a través de una ley. Una ley es de menor jerarquía que la Constitución de la República. Eso lo saben hasta los niños de primaria. Entonces, ¿de qué independencia tú me estás hablando a mí? Si la escogencia del procurador tú la estás bajando de jerarquía, ya no la va a establecer la Constitución, sino una ley que no existe. Pero también plantea el gobierno, como que la gente es estúpida, que el primer procurador, hasta que se haga la ley, y sabrá Dios cuándo se va a aprobar esa ley, que lo designe el presidente, por lo tanto, y por 6 años. O sea que Luis Abinader designaría un procurador hasta quizá el 2028, dependiendo de cuándo se apruebe la dichosa ley que no existe. Pero no solo eso, los fiscales que dice la Constitución, que se establecen por carrera, en la propuesta de reforma del gobierno eso se está quitando. Y se está intentando cambiar por la forma anterior que había, que era que todos los fiscales lo designaba el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿de qué reforma para fortalecer al Ministerio Público ustedes me están hablando? ¿De qué Ministerio Público independiente ustedes me están hablando? Si están difundiendo este tipo de brochure, utilizando la imagen de la procuradora
y demás subalternos como un arma política en contra de su principal rival. ¿De qué independencia me hablan? Así va a ser el juego. Yo he dicho aquí muchas veces que ese juego de judicializar la política ha pagado muy mal en otros países como Brasil. Y al final se devuelve un karma negativo hasta contra los mismos que utilizaron esa arma para destruir rivales. Señores, yo dije aquí ayer que hay un fiscal que acusó a Lula da Silva, el expresidente brasileño, en una diapositiva de PowerPoint puso la carita de Lula y los crímenes y la flechita apuntando a Lula. Ese fiscal fue condenado a indemnizar por miles de dólares a Lula por daño a su moral. Eso es lo que pasa cuando termina la orgía de la judicialización de la política. Lo que pasa es que empieza a devolverse ese karma negativo contra los mismos que iniciaron esa persecución política a través de la justicia. Y peor aún, este jueguito de usar la justicia para destruir enemigos políticos, como he dicho en reiteradas ocasiones, provoca inestabilidad política y social. Y esta, a su vez, entonces, deriva en inestabilidad económica. Ahora pregúntense ustedes si con esta inflación, con esta carestía de vida que hay, producto tanto de factores internos como externos, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania, la ralentización de la cadena de suministro global, etcétera, etcétera. Díganme ustedes si con todo esto nosotros necesitamos también que haya inestabilidad política en República Dominicana. Y repito, no es que no se persiga a exfuncionarios del PLD, es que se persiga la corrupción, no importa el color político, es que se persiga verdaderamente el crimen organizado, no importa el color político. Señores, hay como 5 legisladores del PRM acusados de lavado de activos y narcotráfico, y todavía la prensa señalaba ayer que el Ministerio Público ha sido flexible con ellos. Un caso importantísimo en La Vega, que involucra una diputada del PRM y una familia vinculada a ese partido. Y yo he sido objetivo aquí. Yo no he querido utilizar eso como arma política. Yo he dicho que ese tipo de casos no deben politizarse. Hay un diputado del PRM preso en Estados Unidos que lo apresaron porque viajó y allá fue que lo agarraron. Aquí nadie lo estaba buscando. Aquí nadie lo estaba investigando. Entonces, vamos de verdad a buscar un Ministerio Público independiente con acciones. Hay casi 20 funcionarios que han sido destituidos de este gobierno o puestos a renunciar, hasta a nivel de ministros, directores generales. Y solamente está preso el del caso de la lotería porque fue muy evidente. Se vio el fraude en la transmisión en vivo. No hay forma de eso, no hay forma de no perseguir eso porque fue en vivo que se transmitió el fraude. Así que mi llamado hoy a las autoridades es a tener cuidado, no pervertir la lucha contra la corrupción. Sí, que se persiga de todos los partidos, de todos los colores, de todos. Hasta aquí mi comentario en Voz Expertí. Vamos a una pausa comercial y volvemos en breve. No se vayan.